Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Soy la doctora Claudia Gómez. Continuando con la clase teórica, vamos a llevar un tema muy importante, que es la morfología de los dientes permanentes. Entonces, cuando hablamos de la dentición permanente, son aquellos que se forman después de la dentición temporaria o decidua. Estas piezas dentarias permanentes erupcionan entre los 6 años hasta los 18 años, donde erupcionan los terceros molares. Las primeras piezas permanentes que vamos a describir son los incisivos superiores. Entonces, en este capítulo vamos a hablar acerca de la morfología de los incisivos superiores. Los incisivos son en número de 8, 4 superiores, 4 inferiores, 4 centrales y 4 laterales. Por la forma que va a presentar su borde incisal en una sola dirección, estos incisivos cumplen la función de cortar los alimentos. Todo lo que hemos visto en las clases teóricas pasadas, ya tenemos que tomar en cuenta bastante para poder describir a las piezas dentarias permanentes. En sistema dentario, ¿qué es lo que hemos visto? Que las piezas dentarias están formadas por tejidos duros y tejidos blandos. También vamos a encontrar periodonto de protección, periodonto de inserción. Entonces, es muy importante recordar para poder hablar exactamente de una pieza dentaria. También hemos visto lo que son los caracteres generales de las piezas dentarias, donde hemos visto el color, tamaño, forma y dureza de las piezas dentarias. En color, ¿qué es lo que debemos saber el color? Para poder diferenciar de mi diente temporario. Entonces, recordando un poquito esas clases teóricas, indicamos que en los dientes permanentes tienen un color blanco amarillento. En los dientes temporarios tienen un color blanco azulado. La diferencia de color se debe al grado de calcificación que presentan estas piezas dentarias. Entonces, si se dan de cuenta, es muy importante saber reconocer mediante el color a nuestras piezas dentarias. ¿Por qué? En niños de 7, 8, 9 años, llegan a presentar denticiones mixtas en la cavidad bucal. Por eso es muy importante saber diferenciar el color. También podemos diferenciar mediante el tamaño que presentan las piezas dentarias, porque no todas las piezas dentarias tienen el mismo tamaño. Tenemos que saber diferenciar piezas dentarias del sexo femenino, piezas dentarias del sexo masculino, gracias a un índice, que es el índice de Hutchinson, que nos va a ayudar a diferenciar del sexo femenino, del sexo masculino. También es muy importante saber la forma que van a presentar mis piezas dentarias, porque si nosotros vemos en esta imagen, no todas las piezas dentarias tienen la misma forma. Entonces, también hemos visto mediante dos autores, mediante Leon Williams y mediante Crespi, qué forma van a adoptar estas piezas dentarias. También hemos visto lo que viene a ser la nomenclatura dentaria. Entonces, gracias a la nomenclatura dentaria, nosotros ya no podemos decir incisivo central superior, porque mediante la nomenclatura dentaria se le asigna un dígito a cada pieza dentaria, ya sea en la dentición permanente como en la dentición temporaria. Ahora, recientemente hemos visto el tema de configuración externa. Todo eso lo que hemos visto en los temas anteriores a la clase teórica, ahora sí nosotros lo tenemos que llevar para poder reconocer a cada una de las piezas dentarias. También con la configuración externa que presentan estas piezas dentarias, nos permite diseñar dúplicas anatómicas, ya sea en jabón o en cera. El día de hoy vamos a describir la morfología del incisivo central superior. Vamos a ver qué elementos anatómicos forman parte de esta pieza dentaria. Primeramente, indicamos que el incisivo central superior comienza su calcificación a los 12 meses. Erupciona en la cavidad bucal ya a los 7 años y termina completamente a formarse hasta los 10 años. Entonces, desde que erupciona, que los 7 años, pasan 3 años para que esta pieza dentaria esté totalmente formada ya, calcificada en la cavidad bucal. La longitud total que presenta esta pieza dentaria es de 22,5 milímetros. A nivel radicular va a presentar una longitud de 12,5 milímetros. A nivel coronario va a presentar una longitud de 10 milímetros. Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta estos datos para poder realizar dúplicas anatómicas en jabón o en cera. El diámetro mesiodistal del incisivo central superior es de 9 milímetros. En el sentido vestíbulo palatino
tiene un diámetro de 7 milímetros. ¿Con qué piezas dentarias ocluye mi incisivo central superior? Primeramente, ubicamos a la pieza dentaria, que en esta ocasión es el incisivo central superior del lado derecho. Para poder indicar con qué piezas dentarias ocluye, primeramente vamos a definir a qué hace referencia el tema de oclusión. Como podemos ver aquí, la oclusión es el alineamiento que presentan las piezas dentarias del arco superior con las piezas dentarias del arco inferior. Indicamos que el incisivo central superior ocluye con todo el incisivo central inferior y con el medio mesial del incisivo lateral inferior. Esa es la oclusión que presenta el incisivo central superior. Para poder describir a cada pieza dentaria, siempre tenemos que dividirla en una porción coronaria y en una porción radicular. Una vez que ya lo hemos dividido en porción coronaria y radicular, vámonos a la porción coronaria. En la porción coronaria, también tenemos que saber distinguir qué caras van a formar parte de esta pieza dentaria. Entonces, indicamos que está formada por dos caras libres, que son la vestibular, la palatina, si es superior, o lingual, si es inferior. También está formada por dos caras proximales, que son la cara mesial y la cara distal. Pues una vez que ya hemos descrito a la pieza dentaria, indicamos que en la cara vestibular, que es toda esta la cara vestibular, tiene una forma de trapecio escaleno. ¿Por qué? Porque los cuatro lados de mi cara vestibular van a ser diferentes. Seguidamente vamos a identificar que tiene un lado cervical, tiene un lado incisal, lado mesial, lado distal y una superficie. Una vez que ya hemos indicado los lados que forman parte de la cara vestibular, vamos a ir indicando lado por lado. Vámonos al lado cervical. El lado cervical es convexo hacia apical y cóncavo hacia incisal. Aparte de eso, en el lado cervical, también llamada cuello anatómico o línea cervical. Este cuello anatómico o línea cervical separa la corona de la raíz o bien esmalte del cemento. Ahora, la disposición que va a presentar el cuello anatómico o línea cervical es la siguiente. La curvatura menor de radio la vamos a encontrar a nivel de la arista mesial. De tal manera que esta arista mesial es más corta y más inclinada. Al ser más corta, más inclinada, nos dice que la mayor elevación de la línea cervical se encuentra más hacia el lado mesial. Entonces, lo que describimos a nivel del cuello cervical es la forma que presenta mi cuello anatómico o línea cervical. Vámonos al lado incisal. En el lado incisal está representada por el borde incisal, que va de mesial a distal. Al mismo tiempo, en aquellas piezas dentarias recién erupcionadas, en el borde incisal vamos a encontrar lo que son dos escotaduras que delimitan tres lóbulos. A estas escotaduras, algunos autores los han denominado la flor de lis. Entonces, la flor de lis vamos a encontrar en aquellas piezas dentarias recién erupcionadas. ¿En cuáles? En los incisivos centrales superiores. Van a delimitar a tres lóbulos de desarrollo en la cara vestibular o en la superficie de la cara vestibular. Pero estos lóbulos de desarrollo no van a ser del mismo tamaño. Si nosotros observamos a la pieza dentaria en el sentido mesio-distal, el lóbulo de mayor tamaño es el lóbulo distal, seguida por el lóbulo mesial y el más delgadito es el lóbulo central. Pero eso hablando en el sentido mesio-distal. Pero si nosotros observamos a la pieza dentaria en el sentido longitudinal, en este sentido, nos indica que el lóbulo de mayor tamaño es el lóbulo central, seguido por el mesial, y el más pequeñito es el distal. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. El tamaño de los lóbulos también varía. Si nosotros vemos a la pieza dentaria desde una cara proximal, vemos que el lóbulo central es el mayor en el lado vestibular. En el lado palatino, nuestros lóbulos de mayor tamaño son el mesial y el distal. Esto se debe a la presencia de los rebordes marginales. Una vez que ya hemos descrito lo que viene a ser el lado cervical, el lado incisal y la superficie, nos vamos hacia los lados proximales. El lado distal
y el lado mesial, ambos lados son convexos y oblicuos. Si nosotros hacemos una línea que pasa por la cara mesial, podemos determinar a este nivel un ángulo de 12 grados. Lo mismo vamos a hacer en nuestro lado distal y determinamos que a este nivel se forma un ángulo de 15 grados, determinando de esta manera que la cara distal es más convexa y más oblicua que nuestro lado mesial. En la superficie de la cara vestibular, aparte de la presencia de los 3 lóbulos, también vamos a encontrar lo que son depresiones. 2 depresiones que hace referencia a que existen 3 lóbulos de desarrollo. Son cavidades más o menos amplias que pueden o no estar delimitadas con respecto a la superficie dentaria. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de depresión que encontramos en la cara vestibular. Una vez que ya hemos descrito lo que viene a ser la superficie, vamos a ir a describir a nivel de los ángulos. En la cara vestibular vamos a poder encontrar 2 ángulos. Estos ángulos se forman por la interacción de las caras proximales con el borde incisal. El primer ángulo que encontramos es el ángulo distoincisal. Se denomina ángulo distoincisal por la unión de la cara mesial con el borde incisal, determinando de esta manera que mi ángulo distoincisal adopte la forma romo y esté más elevada. En cambio, en el lado mesial también vamos a describir otro ángulo, que es el ángulo mesioincisal, porque se forma por la unión de la cara mesial con el borde incisal. Pero a diferencia del ángulo distoincisal, este ángulo mesioincisal termina en forma de una arista y termina en un plano más abajo que el ángulo distoincisal. La cara palatina va a presentar una forma trapezoidal. Lo que vamos a encontrar a nivel del tercio cervical es este elemento anatómico que se denomina cuarto lóbulo, que por su ubicación también lo podemos llamar proceso cervical, lóbulo cérvico-palatino. También vamos a encontrar lo que son los rebordes marginales. Un reborde marginal del lado mesial y un reborde marginal del lado distal. Para poder indicar el trayecto que presentan estos rebordes marginales, indicamos anatómicamente qué son los rebordes marginales. Son eminencias alargadas de forma triangular que en las piezas dentarias anteriores van desde el cuarto lóbulo hasta los ángulos mesioincisal, distoincisal. ¿Qué función cumplen estos rebordes marginales en la cavidad bucal? Por ejemplo, los rebordes marginales en las piezas dentarias anteriores protegen al punto de contacto sobre fuertes impactos alimenticios. El trayecto que presentan los rebordes marginales no es el mismo en mesial y distal. Entonces vamos a describir el reborde marginal del lado mesial. El reborde marginal del lado mesial es largo y delgado. Muchas veces llega hasta el ángulo mesioincisal. Entonces, ahí está mi reborde marginal. En cambio, el reborde marginal del lado distal es corto y grueso, que en ocasiones no va a llegar hasta el ángulo distoincisal. Entonces, si nosotros observamos, ambos rebordes marginales presentan diferente dirección. Cuando estos rebordes marginales del lado mesial y del lado distal se fusionen con el cuarto lóbulo, van a determinar la imagen de una media luna a este nivel. Ocasionalmente, en el tercio medio de la cara palatina, a este nivel se puede proyectar lo que es el lóbulo central que hemos visto en la cara vestibular. Es un relieve en forma de arista que se une con el proceso cervical. A esta arista la vamos a denominar prominencia vertical. En la cara palatina adquiere la forma de la letra M. En el tercio medio y en el tercio incisal va a llegar a presentar lo que es una ligera depresión. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar a nivel de la cara palatina es el cuarto lóbulo, rebordes marginales, la prominencia. También podemos indicar que en la cara palatina, el lado mesial y el lado distal van a presentar diferente inclinación. En el lado mesial va a presentar una inclinación de 19 grados. En el lado distal va a presentar una inclinación de 26 grados. Esto se debe a que ambas caras proximales presentan su convergencia hacia apical. En las caras proximales, primero, para poder describir a estas caras proximales, vamos a determinar lo que es la cara mesial y la cara distal. Seguidamente, las caras proximales tienen la forma de un triángulo acutángulo, que nos indica que los 3 lados de este triángulo acutángulo son diferentes.
¿Qué lo hace diferente? La presencia de este cuarto lóbulo o proceso cervical. El incisivo central, lateral y canino superior en las caras proximales tienen la forma de un triángulo acutángulo, muy diferente a los inferiores. De igual manera, para su estudio lo vamos a dividir en lados: lado cervical, lado vestibular, lado palatino y una superficie. El lado cervical, también llamada cuello anatómico o línea cervical, es cóncavo hacia pica. Vamos a describir dos vertientes, una vertiente del lado palatino y la vertiente del lado vestibular. Estas vertientes tienen la misma longitud, pero diferente inclinación. La vertiente del lado vestibular con respecto al eje de la cara van a formar un ángulo de 23 grados en el lado mesial y 20 grados en el lado distal. Entonces, las vertientes palatinas con respecto al eje de la cara forman un ángulo de 43 grados en el lado mesial y 40 grados en el lado distal. Las vertientes que encontramos a nivel cervical, si bien tienen la misma longitud, pero van a presentar diferente inclinación. Vámonos al lado vestibular. El lado vestibular es convexo en todo este trayecto. En cambio, el lado palatino va a presentar dos trayectos. Ahora, entonces una vez que ya hemos descrito en la cara vestibular, en la cara palatina, las caras proximales, el último elemento anatómico que vamos a describir es a nivel del borde incisal. El borde incisal va de mesial a distal. Llega a presentar un ancho de 1 milímetro. Este borde incisal se encuentra inclinado de vestibular hacia abajo, ahí está, vestibular hacia abajo, palatino hacia arriba. Este borde incisal, al unirse con las caras proximales, va a formar lo que son los ángulos mesio-incisal, disto-incisal. Aparte que el borde incisal presenta dos lados, un lado vestibular convexo y un lado palatino cóncavo. Las piezas dentarias anteriores, la raíz tiene una forma cónica. Si nosotros realizamos una sección transversal a nivel del tercio medio, podemos ver que tiene una sección de forma triangular. Esto se debe a que en el lado palatino existe disminución en el diámetro mesiodistal. Esto se debe en función de las convergencias que se dan en las caras próximas. Si nosotros vemos a una pieza dentaria desde una cara vestibular, esta pieza dentaria a nivel radicular tiene una ligera desviación hacia el lado distal. Gracias a esa forma anatómica que presenta la raíz, podemos identificar si mi pieza dentaria es derecha o mi pieza dentaria es izquierda. Pero si nosotros vemos a la pieza dentaria desde una cara proximal, podemos indicar que la raíz está desviada hacia palatino y hacia distal. Entonces, el trayecto que presenta mi porción radicular es dos. Uno hacia palatino y el segundo trayecto es hacia distal. Entonces, una vez que ya hemos descrito los diferentes elementos anatómicos que van a formar parte del incisivo central, todos esos detalles lo vamos a llevar para realizar lo que son las dúplicas anatómicas, ya sea en jabón o en cera. En esta ocasión, este es un diente tallado en cera. Entonces, dividimos corona y raíz. ¿Qué encontramos en la corona? Una cara vestibular, una cara palatina, cara mesial, ahí está mi cara mesial, y mi cara distal. Una vez que hayamos presentado las caras de esta pieza dentaria, empezamos a describir la cara vestibular, que tiene una forma de trapecio escaleno, donde los cuatro lados son diferentes. También va a presentar lo que son un lado cervical, lado incisal, lado mesial y lado distal. En el borde incisal, que es mesial abajo, distal arriba. Vamos a encontrar lo que es la flor de lis, que son dos escotaduras que van a delimitar los tres lóbulos de desarrollo. Si yo veo a mi pieza dentaria en el sentido mesio-distal, indico que el lóbulo de mayor tamaño es el lóbulo distal, seguido por el mesial, y el más delgadito es el central. Pero si veo longitudinalmente a mi pieza dentaria, indico que el lóbulo central es el mayor, seguido por el lóbulo mesial, y el más chiquitito es el lóbulo distal. Entonces, esa disposición tiene que adquirir lo que es la cara vestibular de mi pieza dentaria. Lado mesial, lado distal. Ahí están. Ambos lados van a ser convexos y oblicuos. En la superficie lo que vamos a encontrar son las depresiones. ¿Qué son las depresiones? Son cavidades más o menos amplias que pueden o no estar delimitadas con respecto a la superficie dentaria. Vámonos a la cara palatina.
Lo mismo que les he mostrado en las imágenes. Ahí está la forma trapezoidal, ahí está lo que es el tercio cervical, tercio medio y tercio incisal. Tercio cervical, ¿qué encontramos? Al cuarto lóbulo, proceso cervical, lóbulo cervicopalatino. Tercio medio, tercio incisal, vamos a encontrar una depresión. Reborde marginal del lado mesial, reborde marginal del lado distal. El reborde marginal del lado mesial es largo y delgado que llega hasta el ángulo mesioincisal. El reborde marginal del lado distal, corto y grueso. Caras proximales, vámonos a la cara proximal, ahí. Tiene la forma de un triángulo acutángulo, donde los tres lados no son iguales. Tiene un lado cervical, lado vestibular, lado palatino. Lado cervical cóncavo hacia apical. Luego también vamos a tener un lado vestibular que es convexo en toda esta superficie. Luego también el lado palatino presenta dos trayectos, uno que es convexo y el otro que viene a ser cóncavo. A nivel radicular tiene una forma cónica, que mi raíz tiene una dirección hacia palatino y hacia distal. Ahí está. Entonces, si nosotros nos aprendemos exactamente cómo está formado nuestro incisivo, podemos realizar las dúplicas anatómicas similares, ya sea en jabón o en cera. Entonces, una vez que ya hemos descrito esta pieza dentaria, vamos a describir a la pieza dentaria, que es el incisivo lateral superior. Indicamos nuevamente qué elementos forman parte de esta pieza dentaria para que nosotros podamos realizar dúplicas anatómicas. Comienza su clasificación a los 12 meses, igual que el incisivo central. Entonces, hasta ahí son iguales. Pero esta pieza dentaria erupciona a los 8 años, que nos indica un año después del incisivo central. Y termina completamente a formarse hasta los 11 años. Recordando un poquito, el incisivo central era a los 10 años, el lateral es a los 11 años. La longitud total que presenta esta pieza dentaria es de 22 milímetros, que nos indica 0,5 milímetros menor que el incisivo central. Estos datos nos ayudan bastante para poder diseñar lo que es el incisivo lateral. A nivel radicular va a presentar una longitud de 13,2 milímetros. A nivel coronario presenta una longitud de 8,1. Entonces, nosotros aquí ya podemos ver los detalles. El incisivo lateral es 0,5 milímetros menor que el central. Entonces, cuando nosotros realicemos las dúplicas anatómicas, tiene que ser menor que nuestro incisivo central. Ahora, ¿cuál es el diámetro mesiodistal del incisivo lateral? Es de 6,4 milímetros. En el sentido vestíbulo palatino es de 6 milímetros. Vamos a indicar con qué piezas dentarias ocluye nuestro incisivo central. Primeramente, ubicamos a la pieza dentaria. Una vez que ya hemos ubicado a este incisivo, indicamos que va a ocluir con, ahí está, medio distal del incisivo lateral inferior y medio mesial del canino inferior. Esa es la oclusión de nuestro incisivo lateral superior. Entonces, nuevamente vamos a describir a esta pieza dentaria en la porción coronaria y en la porción radicular. En la corona vamos a encontrar lo que son las dos caras libres y las dos caras proximales. ¿Cuáles son las caras libres? Vestibular, palatino si es superior, lingual si es inferior. ¿Cuáles son las caras proximales? Mesial y distal. ¿Por qué? ¿Por qué son caras proximales? Porque están en relación con las piezas dentarias vecinas. En la cara vestibular va a tener la forma de trapecio escaleno, pero con tendencias a hacerse triangular. ¿Por qué? Porque a nivel cervical están más estrechas. Entonces, esa es la diferencia. Si bien los incisivos, el central y el lateral, tienen la forma de trapecio escaleno, en el incisivo lateral, este trapecio escaleno tiene la tendencia a hacerse triangular. También tiene un lado incisal, tiene un lado cervical, tiene un lado distal, tiene un lado mesial y una superficie. Entonces, lo mismo vamos a describir en esta pieza dentaria. El lado incisal puede presentar una sola dirección de mesial abajo y distal arriba. Puede llegar a presentar una ligera curvatura en la parte central, determinando de esta manera la presencia de dos vertientes. Estos incisivos laterales están en un periodo de transición con el canino. Todas estas diferencias tenemos que apreciar bastante en el momento de realizar dúplicas anatómicas. Vámonos al lado mesial, al lado distal. Ambos lados son convexos y oblicuos, donde el lado distal es más convexo y más corto que el lado mesial. El lado mesial va a ser más largo que el lado distal. El lado mesial
y el lado distal, al unirse con este borde incisal, van a formar los dos ángulos. El ángulo disto-incisal, que es más romo y se encuentra ubicado en un plano más superior. Cuando el lado mesial se une con el lado incisal, también va a formar otro ángulo, que es el ángulo mesioincisal, que termina en forma de un vértice y se ubica en un plano más inferior. En la superficie se puede apreciar a este nivel lo que son las depresiones que delimita a los tres lóbulos de desarrollo. Entonces, recapitulando nuevamente lo que viene a ser la cara vestibular. Aquí están las dos escotaduras que delimitan a los tres lóbulos de desarrollo. Si ustedes ven, el central es el mayor en el sentido longitudinal, seguido por el mesial y más chiquito es el distal. Pero si nosotros hablamos en el sentido mesio-distal, ahí está. El mayor es el distal, seguido por el mesial y el más delgadito es el central. Vámonos a la cara palatina. Tiene la forma triangular. Esto se debe a que la cara mesial y la cara distal van a presentar su mayor convergencia hacia apical. Lo primero que vamos a encontrar es la presencia del cuarto lóbulo o proceso cervical, lóbulo cervicopalatino, que en esta ocasión en los laterales son más desarrollados. Seguidamente vamos a encontrar lo que son los rebordes marginales del lado mesial y el reborde marginal del lado distal. Entonces, recapitulando nuevamente, mi reborde marginal del lado mesial es largo y delgado, que muchas veces llega hasta el ángulo mesioincisal. El reborde marginal del lado distal es corto y grueso. La fisura de trayecto vertical va a dividir al cuarto lóbulo en dos, donde el cuarto lóbulo del lado distal es mayor que el cuarto lóbulo del lado mesial. Las caras proximales son la cara distal y la cara mesial. Tienen la forma de un triángulo acutángulo. ¿Por qué? Porque los tres lados son diferentes. También tienen un lado cervical, lado vestibular, lado palatino y una superficie. Lado cervical, cóncavo hacia apical. También está formada por vertientes, vertiente vestibular, vertiente palatino. Si bien la longitud de estas vertientes son iguales, pero la inclinación se modifica. El lado vestibular es convexa en toda la superficie. El lado palatino va a presentar dos porciones, una convexa y la otra cóncava. La convexa se encuentra a nivel del tercio cervical, que está representada por el cuarto lóbulo, proceso cervical. En el tercio medio y en el tercio incisal va a presentar una concavidad. Entonces, todo lo que hemos indicado en las diapositivas las vamos a tomar en cuenta mucho para realizar lo que son las dúplicas anatómicas, que en esta ocasión yo las hice en cera. Dividimos la corona de la raíz. Entonces, en la cara vestibular tiene la forma de trapecio escaleno con tendencias a hacerse triangular. Cara palatina, lo que hemos dicho, nuestro cuarto lóbulo, ahí está, que está más desarrollado que nuestro incisivo central, ahí está. Reborde marginal del lado mesial, reborde marginal del lado distal. Además vamos a encontrar lo que es la fisura, que tiene un trayecto vertical, separando al cuarto lóbulo en dos, donde el cuarto lóbulo del lado distal, ahí está, es mayor que el lado mesial. La depresión, tercio medio, tercio incisal. Cara proximal, triángulo, acutángulo.